Mi nombre es Agustina Morgavi, yo soy la presidenta de la Fundación Ciudad Inclusiva y en principio agradecerles por sumarse a esta charla, darles la bienvenida y contarles que la Fundación está abierta para cualquier consulta que ustedes quieran tener con nosotros, ya sea con Macarena Noquet, que va a ser la licenciada que va a dar la charla, o con cualquiera de la Fundación. Es para nosotros un compromiso laburar sobre esta temática. Así que estamos contentos de dar inicio a esta charla, que va a ser la primera de un ciclo de talleres que estamos armando y que espero también, obviamente, van a ser convocados y que puedan participar. Así que, sin más preámbulos, la presento a Macarena y ya la dejo con ella para la charla. Muchas gracias. Hola, buen día a todas, creo que somos todas mujeres. ¿Cómo están? Bueno, gracias Agus por el espacio y por la presentación. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Cualquier pregunta, duda o comentario que quieran hacer, si les parece lo hacemos por el chat y en un ratito habilitamos los micrófonos para que todas puedan consultar. La idea es que sea interactivo y que puedan interrumpir y preguntar todas las veces que necesiten, pero para que sea más organizado lo vamos a ir haciendo por el chat. Bueno, lo que nos convoca hoy es hablar un poco acerca del autismo o del trastorno del espectro autista. Ahora vamos a ver algo acerca de las posibles denominaciones y cuáles serían las correctas para referirnos al tema. Y es importante saber que decidimos brindar esta charla y la Fundación se comprometió con esta temática porque el autismo es una condición que afecta a muchísimas familias y personas en todo el mundo. Las estadísticas a nivel global son bastante impactantes. Se puede decir que 1 de cada 59 niños o niñas que nacen en el mundo presenta una condición dentro del espectro autista, y eso hablaría de que aproximadamente 745.000 familias de nuestro país estarían afectadas por esta condición. Estas son cifras, digamos, aproximadas, porque no hay estadísticas precisas sobre la temática en nuestro país. Sería súper importante que estuvieran, pero es un número aproximado y bastante impactante en relación a por qué es importante que la sociedad en general se informe al respecto, y no solo aquellas personas que decidimos como profesión algo que esté vinculado a esto, ¿no? Por eso la convocatoria fue abierta tanto a docentes como a familias, médicos y profesionales de todas las áreas, porque estas personas están insertas en nuestra sociedad o deberían estarlo, y es algo masivo. Entonces, por eso es importante que seamos convocados todos y todas para saber más al respecto. Bueno, recién les decía con respecto a la denominación, a lo largo del tiempo ha ido cambiando y ha ido evolucionando la forma en la que se nombra esta condición, y seguramente habrán escuchado acerca del TGD o el TGD no especificado, el síndrome de Asperger o Asperger, TEA, SEA, que sería condición del espectro autista, autismo, autismo clásico. Hay muchos debates al respecto de cuáles son las mejores formas de nombrar. Si nos guiamos por las denominaciones actuales que marcan los manuales de psiquiatría, digamos, lo correcto es decir trastorno del espectro autista. Pero de manera más coloquial, o de las personas que estamos como más involucradas en esto, elegimos a veces la palabra condición del espectro autista, porque ahora vamos a ver que no siempre se manifiesta en forma de trastorno, ¿no? Esto va a depender del grado de apoyos que la persona necesite. Entonces estamos hablando de una condición del neurodesarrollo, y es la manera más amable e inclusiva de referirse. Pero si decimos autismo, también está perfecto. Y cuando decimos síndrome de Asperger, o no tiene autismo, tiene Asperger, son denominaciones que han ido cambiando, digamos, en cuestiones de diagnóstico, pero que hoy en día todo se engloba dentro de autismo, y está bien que lo nombremos así. Bueno, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, tenemos que saber que están incluidos dentro de los trastornos del neurodesarrollo, y que dentro de las manifestaciones clínicas, es decir, de aquello que podemos observar en relación al autismo, tenemos una gran variabilidad de cómo se manifiesta y de qué cuestiones podemos observar. Pero sin embargo, todas las personas que están dentro del espectro comparten déficit en áreas específicas, que ahora vamos a ver más en detalle, pero que tienen que ver
con la comunicación, la interacción social, y patrones repetitivos y restringidos en sus actividades e intereses, ¿sí? Esto sería como lo más general. Entonces, estas tres que recién les mencioné serían las áreas en las que se van a ver las dificultades o las particularidades en estas personas y sobre lo que se va a buscar intervenir y lo que se va a prestar atención a la hora de hacer un diagnóstico. Lo que se busca actualmente es ya no pensar al autismo como algo único, una forma cerrada, digamos, o con características muy particulares, sino una dimensión más abarcativa que tiene que ver con esto de hablar de espectros, ¿sí? Porque no hay dos personas con autismo iguales y las manifestaciones son muy diversas y van a depender de un montón de factores. Entonces se habla de un espectro en el que hay una mayor o menor afectación en estas diferentes áreas que nombramos, ¿sí? Y ahí va a haber diferentes grados de severidad en los síntomas de estas cuestiones, y eso va a hacer que el nivel de apoyo que esa persona necesite sea diferente. Por eso también hablamos de una condición. Hay cuestiones que se ven, que son particulares, o que no son lo que se ve en la mayoría de las personas, pero eso no quiere decir que sí o sí va a necesitar una intervención o va a necesitar ser modificado. Simplemente vamos a estar hablando de una perspectiva desde la neurodiversidad y de ver el potencial de esas mentes diversas, digamos, dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver un videíto que hace como un resumen de esto que yo les estuve contando, que es de una fundación del exterior. Después, todos los que quieran van a recibir a través del mail de la fundación información, digamos, para ampliar esto y todos los links de lo que vamos a ir viendo. Se los comparto. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida, habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto, y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad.
Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son una indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándonos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bueno, este video era un poquito para resumir lo que yo estuve diciendo y también para ampliar un poco en relación a, por ejemplo, se mencionan las dificultades o las particularidades en el procesamiento sensorial de las personas con autismo. No va a ser tema como concreto de esta charla, sí, en próximos encuentros, pero... Maca, perdón. Dicen que hay chicas en espera, ¿vos las tenés ahí? A ver. Para poder habilitarlas. Pero ahí no. Ahora no hay nadie que espera. Ya admití bueno, les decía que en realidad tiene que ver un poco con este paradigma de pensar que la discapacidad o el trastorno aparece cuando la sociedad no tiene las herramientas necesarias para incluir, ¿no? Entonces, esto del sistema operativo diferente, o de que un juego de un PlayStation no funcione una Xbox, tiene que ver con esto, con qué entorno estamos dando, con qué condiciones están dando para que esta neurodiversidad se pueda manifestar, normal, y todo aquello que no encaje deba encontrar su propia manera de expresarse. Maca, perdón, porque no se te está escuchando. ¿Podés silenciar a Ludmila Medina? Y a Giovanna. Poné a silenciar a todos, si no. Sí. No, yo iba a decir lo mismo, no tengo sonido. Disculpa, Giovanna. No, está bien. Y ponete como funciona. Denos un segundito que ahí lo hacemos. ¿Cuál es la profesora? No se sabe. Esta es Maca. Maca estudió conmigo. Ahí está. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa, si hay alguien más que admitirlo, puede hacer. Bueno, cuestiones técnicas solucionadas. Les decía que, bueno, este video era un poco una forma de resumir esta perspectiva desde la cual se da esta charla y desde donde se propone desde la Fundación también abordar la temática y el porqué que les contaba antes de hacerlo. Ahora vamos a ver cuestiones específicas que tienen que ver con el diagnóstico, de cómo se hace y qué es importante tener en cuenta. El diagnóstico de un trastorno del espectro autista se dice que es clínico y observacional, y esto tiene que ver con que no hay biomarcadores disponibles. ¿Qué quiere decir? No hay un análisis de sangre, un análisis genético que se pueda realizar de manera médica para realizar el diagnóstico como se puede hacer con otras afecciones, digamos. Entonces, es importante que sea evaluado de manera interdisciplinaria y por profesionales especializados en el área, y que se tienen en cuenta en este momento los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual de psiquiatría vigente, digamos, para los diagnósticos.
Para hacer un diagnóstico de autismo, como les decía, la evaluación tiene que ser interdisciplinaria, y acá va mi apreciación personal, más allá de todas estas pruebas o baterías de test estandarizadas que son necesarias, lo más importante es que sea hecha por un profesional que tenga mucho conocimiento de muchas personas con autismo, y desde un lugar donde se escuche mucho a la familia, donde se lo pueda ver en la situación real a esa persona, digamos, no solamente en un consultorio, donde muchas veces, digamos, lo que uno puede observar no es su realidad, digamos, es una situación tal vez muy artificial, pero sí es importante evaluar. Hay baterías de diagnóstico específicas, en este momento la que más se usa es el A2, A22, que es una batería de test donde se observa al niño, niña, o personas más grandes, ¿sí? Porque no solamente se puede hacer el diagnóstico en la primera infancia, sería lo ideal, pero no muchas veces no pasa. Entonces, que es a través del juego y de situaciones, digamos, cotidianas para la persona o para el niño, donde se lo observa eso, cómo interactúa con otras personas, cómo juega, cómo se comunica, qué elige espontáneamente hacer. Son evaluaciones cero, digamos, que no generan presión en el niño, ni que son situaciones en las que no se da cuenta que está siendo evaluado, digamos, o preferentemente debería ser así. Es muy importante hacer una evaluación de un perfil sensorial, que en general lo ideal es que lo haga una terapista ocupacional, evaluar la comunicación, hacer evaluaciones cognitivas, y acá es donde yo en algunas cuestiones tal vez no comparto los criterios más tradicionales en relación a que a veces las pruebas no están pensadas para personas con autismo, entonces va a depender mucho de esa persona en particular cuál pueda ser su desempeño. Evaluaciones de desarrollo, evaluaciones pediátricas, que ahora vamos a hablar específicamente, digamos, del rol del pediatra en un diagnóstico y en esos signos de alarma tan importantes al principio. Sí, tenemos una pregunta. La cuestión en realidad cuando hay una sospecha de autismo se mandan a hacer un montón de pruebas que tienen que ver con comorbilidades, no con diagnosticar el autismo en particular. Por ejemplo, pruebas de audición, ¿sí? Porque cuando hay un chico que tiene dificultad en el lenguaje o que no puede hablar, lo primero que hay que descartar es que no haya una falla orgánica o física, digamos, ¿no? O fisiológica. Entonces sí se mandan a hacer pruebas genéticas, sí se hacen estudios neurológicos, pero tiene más que ver con descartar posibles cuestiones concomitantes o comorbilidades que con el diagnóstico en sí de un trastorno del espectro autista. Es súper importante hacerlo justamente para esto, porque más allá del diagnóstico, que es muy importante para poder saber qué intervenciones vamos a necesitar hacer y para dar información precisa a la familia y a todos los que comparten con esa persona, es importante conocer el perfil individual de esa persona y si hay comorbilidades, poder abordarlas de manera conjunta. Pero no es que va a haber un estudio, no sé, por ejemplo, ante una persona con síndrome de Down, que hay estudios que se pueden hacer de forma prenatal, o cuando hay un síndrome genético que uno puede ir a un genetista, no hay biomarcadores aún para determinarlo. Bueno, los criterios en los que se basa el DSM-5, que es este manual que yo les contaba hace un ratito, tiene que ver con que aparezcan déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diferentes contextos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un chico no hable en la escuela no quiere decir que tenga déficit en todos los diferentes contextos, por eso es esto que yo les decía de la evaluación en todos los ámbitos, ¿no? Que haya patrones restringidos y repetitivos de la conducta en los intereses y actividades, que estos síntomas estén presentes desde o en la niñez, y que interfieran, digamos, en el funcionamiento diario de esa persona. Entonces, cuando hablamos de déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción, las personas con autismo no necesariamente son personas que no tienen lenguaje verbal o que no hablan, ¿sí? Sino que va, como esto que decíamos al principio, es muy amplia las formas en las que se manifiesta. Entonces, estamos hablando de reciprocidad socioemocional, ¿qué quiere decir? La atención conjunta, las habilidades comunicacionales, si hay intención comunicativa o no, más allá de cuántas palabras pueda decir, si tiene la intención de comunicarse de manera verbal. Algo súper importante es las conductas de comunicación no verbal, que tiene que ver todo con lo gestual, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual, y cómo desarrolla y mantiene relaciones de juego, si tiene juego simbólico, cómo son sus amistades o sus vínculos con pares, por ejemplo.
también lo vamos a ver más en detalle en un momentito. En relación al lenguaje y al uso de patrones restringidos y repetitivos de conducta, tiene que ver también con esto, ¿no? Como cómo es su lenguaje cuando hay, para qué lo usa, de qué manera se comunica, si ese lenguaje es funcional, si puede comunicar sus intereses, sus sentimientos, sus emociones, si es un uso más instrumental de la persona a través del lenguaje. Esto volviendo a que no siempre no hay capacidad, digamos, de expresar palabras de forma verbal. Cómo usa y cómo mueve los objetos, si es de manera estereotipada y repetitiva, si hay una adherencia excesiva a rutinas y rituales, o mucha resistencia al cambio, esto tiene que ver con la flexibilidad, digamos. Generalmente son personas que tienen muchas dificultades en la flexibilidad. Intereses restringidos tiene que ver con que hay mucha atención a determinadas temáticas o estímulos particulares, porque no siempre tienen que ser temáticas, pueden ser a determinados objetos, a determinados movimientos, a lo que sea, que es bastante restrictivo y que en su intensidad y que se enfoca, digamos, de sobremanera en estas cosas. Y puede haber una hiper o hiporreactividad a diferentes estímulos sensoriales, ¿sí? Como por ejemplo esto que les decía yo recién de hacer las pruebas de audición. Hay sonidos que le son sumamente molestos y son súper sutiles, y a veces pareciera sordo cuando uno lo llama, los nombra, digamos. Cuando lo llamás, no se da vuelta, o si es sordo, pero después se cae una moneda y es un escándalo, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con este procesamiento sensorial bastante particular, que se da de una manera súper particular en cada persona a su vez. No quiere decir que todas las personas con autismo les cuesta recibir afecto físico, por ejemplo. Ahí están los que no podrán aguantar un abrazo y el que lo buscará muy profundo, y también es un tema a desarrollar súper amplio, pero sí como una reactividad inusual a diferentes cuestiones a nivel sensorial, que en otras personas son como súper normales y que uno no le llama la atención, ¿sí? Como por ejemplo un chico que no se quiera dormir jamás a UPA, o que sí o sí para dormirse se tenga que hamacar, o que necesite determinadas cuestiones siempre de la misma manera. Y acá vamos a... No hay ninguna pregunta, ¿no? Ahí que veo que hay gente en el chat. Bien. Hay algunos mitos en relación al autismo que a mí me parece importante mencionar, y acá cualquier pregunta, duda, comentario es bienvenido. Yo les voy a poner algunos que son los que yo pensé o los que más suelo escuchar y que me gusta refutar, básicamente. Bueno, el primero y fundamental es esto de que el autismo puede ser causado por los padres, tal vez más conocido como la teoría de la madre heladera, completamente descartada y refutada, y que ha hecho un daño significativo en los vínculos de las personas y sobre todo de aquellos padres, madres que reciben un diagnóstico de autismo. Espero que no muchos de ustedes la hayan escuchado, pero seguramente sí. Se hablaba de que el autismo podía ser provocado por un mal vínculo en la díada con la madre al inicio, digamos, de la vida, y que por eso madre heladera, ¿no? Como una frialdad en ese vínculo, que podía provocar como la desconexión del bebé y desarrollar autismo. Claramente esto está comprobado que no es así, que esto es un trastorno del neurodesarrollo, que todavía hay muchas investigaciones y poca certeza en cuanto al por qué sucede, y de hecho no hay una causa única que se esté estudiando, pero claramente no es una cuestión que dependa del vínculo con los otros o de cuánto amor ha recibido, o si un niño ha sido deseado, como se dice, o planificado o no. Y esta es una teoría que hizo mucho daño en las familias, porque ya de por sí recibir un diagnóstico de autismo es una situación compleja para cualquier familia. Si encima la causa de esa dificultad es tu culpa, básicamente estamos arrancando desde un punto súper complejo para poder ayudar a ese niño o niña y a esos padres a sobrellevar una vida que claramente no planearon y para la cual van a necesitar determinados apoyos, primero emocionales, digamos. También muchas veces se habla del autismo infantil, ¿no? Como que es algo que pasa a los niños, y esos niños crecen, y la mayor parte de las veces siguen teniendo autismo, y es muy complejo para las familias encontrar apoyos cuando estos niños dejan de ser niños, y seguir pensando que las personas con autismo siguen estando en la sociedad cuando dejan de ser niños y necesitan otro tipo de apoyos y otro tipo de capacitación de los profesionales que decidimos dedicarnos a esto, de las escuelas, de las instituciones que los
reciben, etc. Otro mito es que las personas con autismo prefieren estar solas, ¿sí? Y en realidad lo que yo muchas veces lo hablo con los papás, es esto de que en realidad es tan difícil estar con otros que terminan quedándose solos o eligiendo evitar determinadas situaciones porque es muy difícil afrontarlas. Entonces, si hay mucho ruido, si no sé cómo interactuar con otros, si lo primero que se me ocurre cuando estoy con otro es revolearle un juguete, pero no porque le quiero pegar, sino porque no le puedo decir, che, juguemos juntos, o quiero hacer esto, la frustración que implica también cuando hay dificultades en la expresión verbal, o en entender las señales sociales de los otros, o las expresiones faciales, hace que sea tan complejo que, bueno, mejor me aíslo, o también las cuestiones sensoriales, esto de, si hay una luz, como veíamos ahí en el video, que es muy frecuente, una luz, un sonido, una textura, una etiqueta que me está volviendo loco, necesito defenderme, como haríamos cualquiera ante una situación en la que nos sentimos amenazados, ¿sí? Lo que pasa que a veces son amenazas invisibles o más difíciles de darnos cuenta qué es lo que le está pasando. Entonces uno dice, es un capricho, hay problemas de conducta, o no le gusta estar con otros chicos, o es violento. Y en realidad tiene que ver con diferentes formas que van encontrando de defenderse ante las circunstancias que los rodean, pero no hay una falta de interés en estar con otros, sino en una dificultad para saber el cómo, ¿sí? Y eso es muy importante, porque claramente cuando aparecen los apoyos y cuando se facilita, yo no conozco ningún chico o chica con autismo que no elija estar con otras personas. Bueno, otro mito sería esto en relación a que las personas con autismo tienen habilidades superiores en un área específica, ¿no? Como, sí, no habla, pero sí o sí tiene como una habilidad superior o es un genio en tal cosa. Puede pasar, como puede pasar en el resto de las personas, pero no necesariamente hay algo como en lo que son genios. Sí pasa que como hay intereses restringidos, de lo que les interesa saben mucho, digamos, y que sí pueden volverse genios y súper hábiles en determinadas cuestiones, pero es porque han hecho como mucho foco ahí, y no necesariamente porque siempre haya como una habilidad superior. Vamos con otros, porque hay un montón. Con respecto al diagnóstico de TEA, ¿sí? de autismo, muchas veces, y esto depende también de cómo es dado ese diagnóstico y quién es el encargado de comunicar esto a la familia, se ve como una sentencia, ¿sí? Bueno, si no habló hasta los 7 años no va a hablar, por ejemplo, conozco chicos que hablaron a los 12, o bueno, sí, toda la vida va a necesitar, no sé, un proyecto de inclusión en la escuela, o no va a poder formar una familia, no va a poder ir a la universidad, y un montón de cuestiones que están vinculadas a esta palabra de sentencia, que no me gusta usar, que en realidad tendríamos que tener una bola de cristal o habilidades superiores el profesional que las está dando, digamos, para poder saber cómo va a ser el futuro de una persona. Y en este caso, y en el autismo en particular, no hay no deberíamos poner ningún tipo de techo o barrera, porque en realidad los impedimentos van a estar dados por el entorno o por cuántos apoyos le brindemos para lograr las cosas. Sí, ahí va a haber cosas que le van a costar un montón más que a otros, sí. Tampoco es negar, digamos, la dificultad. Pero no hay ninguna sentencia ni ningún, digamos, camino seguro al que se va a llegar. Va a depender mucho de ese recorrido y el crecimiento de la persona y de su entorno. Otro podría ser que las personas con autismo deban concurrir a escuelas especiales. Hoy en día sabemos que todas las personas que tengan alguna necesidad de apoyo extra en la escolaridad deben estar en escuelas comunes con el apoyo de una escuela inclusora, que sería la escuela de educación especial en este caso, y no siempre tampoco. No todo chico con autismo necesita un proyecto de inclusión, no todo chico con autismo tiene que ir con un acompañante al colegio. Siempre hay que hacer una evaluación caso a caso y no, digamos, poner un diagnóstico por encima de la persona que estamos evaluando y dar oportunidad, ¿no? Digo, a veces sí va a necesitar un acompañante, tal vez en la primaria, pero tal vez en el jardín no, tal vez si es una institución más chiquita donde pueda tener más contención no lo necesita, o sea, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero es el caso a caso. Y el último tiene que ver con las mujeres y el autismo. Si bien la prevalencia de diagnóstico es 4-1, por cada 4 varones diagnosticados hay una mujer, hoy en día hay mucha investigación al respecto y mucho movimiento, donde ingresa también el movimiento feminista en relación a las mujeres y el autismo, que si bien hay una predisposición genética, se cree y se está estudiando en relación a que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, hay poco diagnóstico en el caso de las mujeres. Y tiene que ver con que
tienen determinadas particularidades las mujeres con autismo que se diferencian de los varones en algunas cuestiones, y que muchas veces no se le presta atención, y hay una falta de diagnóstico, y no que no existan, ¿sí? Y cuando están, es muy importante también evaluar cuáles son esas características particulares que aparecen, que seguramente tengan que ver con cuestiones genéticas, pero que se deben estudiar más en profundidad, y claramente hay nenas, nenes, mujeres y hombres que pueden tener autismo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo en relación a esto. Bueno, a mí esto es una experiencia personal reciente. Obviamente los chicos con los que yo trabajo y las familias, la mayoría son varones y son como ocasionales la aparición de nenas, por esto que les cuento, de que también hay como menos diagnóstico. Pero muchas veces lo que yo veo es, y también se ven en determinadas investigaciones, es que hay mejores habilidades de adaptación al entorno. Entonces muchas veces estas dificultades están como más solapadas, digamos. Por ejemplo, en lo social, tienen como más estrategias alternativas para vincularse o para disimular ciertas dificultades. Pero después, en la información que les vamos a dar en Platorial, les vamos a pasar algunos sitios y algunas agrupaciones y profesionales que se están especializando, digamos, en la investigación del autismo en mujeres, que está muy bueno. Otra cosa que pasa es que cuando llega el diagnóstico de un niño o niña, sus padres descubren que también tenían autismo. Y esto cada vez es más frecuente. Claramente porque eran casos donde las necesidades de apoyo eran bajas, y eran en otra época, digamos, en otro contexto, y pasa mucho que te dicen, pero todo esto que le pasa a ella a mí me pasaba igual. Y nosotros siempre hacemos, cuando hacemos el diagnóstico, hacemos la misma pregunta, ¿y cómo la pasaste? Muy mal. Bueno, pudiste sobreponerte, digamos, y no quiere decir que si hubieses tenido ese diagnóstico no hubieses podido tener hoy la familia que tenés, ¿no? Volviendo a esto de las sentencias y de las cuestiones que muchas veces eso hace que tengan más empatía con sus hijos, pero también que cosas que deberían llamarnos la atención o son alertas, no lo sean porque lo vivís como es igual a mí, digamos. Entonces muchas mamás, hay un porcentaje de madres que se encuentran con su diagnóstico de adultas, y tiene que ver con esto, con que siempre pudieron ir zafando, ¿no? Por ponerle una palabra, como ir compensando, pero con un costo personal alto, digamos. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, vamos a seguir. Ahí está. Bueno, y algo súper importante que es la detección temprana del autismo. Yo les decía que hay el diagnóstico a cualquier edad, hay chicos que llegan a edades muy avanzadas y de hecho adultos que reciben el diagnóstico, pero obviamente que cuando el diagnóstico cuanto más temprano sea y la intervención sea más temprana, tenemos un mundo de posibilidades y de ahorrarnos años de dificultades que está buenísimo. Y acá el rol fundamental es el del pediatra. Todos los pediatras deberían evaluar el desarrollo de un niño teniendo en cuenta los criterios diagnósticos para autismo y todo lo que tiene que ver con que va más allá del peso, de la altura, de las vacunas y de los controles médicos clínicos. Falta mucha formación en esto. Si bien hay pediatras especializados en el desarrollo, todos los pediatras tienen como una oportunidad enorme en el sentido de que reciben muy seguido a los chicos, ¿no? En la primera infancia los niños concurren a controles médicos súper frecuentemente, los bebés sobre todo, y ahí hay un montón de preguntas y de observaciones de juego que debería hacer el pediatra, que nos ayudaría un montón en la detección temprana. Ahora vamos a ver cuáles serían estos signos de alarma. También las maestras jardineras, las profes de nivel inicial y sobre todo de nivel maternal, tienen ahí también como muchas horas y muchos momentos para observar y poder ayudar en la detección temprana, y por eso es tan importante que sepan qué observar, ¿sí? Y a qué prestar atención. Vamos a ver algunos instrumentos de pesquisa que son, digamos, que pueden ser administrados por cualquier persona, que ahora vamos a ver que no dan un diagnóstico, pero que nos van a ayudar a enfocar la mirada y saber qué tenemos que observar. Vamos a ver un video que es de la Fundación Brincar, que se la súper recomiendo. Es una fundación que trabaja para digamos, la detección temprana y la concientización sobre el autismo, que fue creada por padres. Su sede es en Buenos Aires, pero trabaja a nivel nacional. Y está editado, es más largo el video, sobre signos de alarma en autismo, que es bastante gráfico.
Hay una nueva forma de vigilar el desarrollo de un niño. Con tu mirada podés hacer la diferencia. Si sos madre, padre, docente, familiar o estás a cargo del cuidado de un chico entre 18 y 24 meses, la forma en la que vigiles su desarrollo puede hacer la diferencia. ¿Sabés cómo hacerlo? Además del peso, talla, desarrollo motriz, sueño y nutrición, tenemos que prestar atención a otros aspectos fundamentales como su interés social, su conducta y juego y su comunicación. Interés social. Mantiene el contacto visual con las personas, responde a su sonrisa, otras expresiones faciales y sentimientos. Señala objetos para mostrar su interés y compartir. También mira hacia donde señalan otras personas al llamar su atención. Responde a su nombre o reacciona cuando es llamado. Conducta y juego. Imita en sus juegos acciones comunes realizadas por los adultos. Con el tiempo va desarrollando juegos imaginarios cada vez más complejos. Muestra interés por otros niños y por compartir juegos y espacios con ellos. Tolera flexiblemente los cambios en rutinas, itinerarios y juegos. Imita a sus padres, realizando tareas cotidianas y utiliza adecuadamente objetos de uso diario. Comunicación. Balbucea a los 12 meses, emite palabras sueltas a los 16 meses y pronuncia frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses. Usa comunicación no verbal como señalar, decir adiós, negar o asentir y otros gestos. Los niños pueden alcanzar metas de desarrollo durante distintas etapas de su vida. Sin embargo, la ausencia de los hitos en estas edades o la pérdida de estas habilidades requieren de una consulta inmediata con un pediatra, neurólogo o psiquiatra especialista. Cuando un docente observa una de estas alertas del desarrollo, lo más... Bueno, un poquito la idea de este video era un resumen de aquellas cuestiones que son importantes de observar en contexto de juego siempre, ¿no? Como que es lo que están haciendo básicamente las niñas durante los primeros años, es jugar de manera permanente, y en ese juego es donde tenemos como el poder de observar diferentes dificultades. Yo ahora les voy a contar algunos signos de alarma a las diferentes edades, para pensarlos más en profundidad, y vamos a ver estos instrumentos que les decía. Antes de los 12 meses, un signo de alarma podría ser la poca frecuencia en la mirada, digamos, dirigida a las personas, el contacto visual con el otro. Que no muestra anticipación cuando va a ser levantado a UPA, por ejemplo, o sea, si yo le ofrezco mis brazos, que ya tenga un gesto digamos, de reciprocidad ante esa UPA, digamos. La falta de interés en juegos interactivos simples, como esto de esconderse y aparecer. La falta de sonrisa social, o la falta de ansiedad ante extraños aproximadamente a los 9 meses, ¿no? Esto de que les dé lo mismo estar con mamá, estar con un familiar o con un cuidador primario, que si aparece un extraño. Debería haber una diferencia en el comportamiento de un bebé cuando no está con personas, digamos, cercanas y cotidianas. A partir de los 12 meses podemos observar esto, la falta del contacto visual, si no responde a su nombre, que no señale para pedir algo que quiere, que no te muestre objetos, esto de compartir lo que está jugando, que te traiga algo que le gusta, y la respuesta inusual ante estímulos auditivos, que esto tiene que ver con lo que les decía antes, de ser muy sensible a determinados sonidos y parecer sordo ante otros, ¿no? También tenemos la falta de interés en los juegos interactivos simples, como los que veíamos antes de los 12 meses, no mirar hacia donde otro le está señalando, que no imite de manera espontánea. Vieron que los niños pequeños tienden a hacer las cosas que hacen sus padres o las personas que los cuidan, ¿no? Como si ven un teléfono, hacen como que hablan. Todo este juego simbólico que es a partir de la imitación y de estar atento al entorno, no aparece o no se da de manera espontánea. Que no haya balbuceo social, ¿sí? esta conversación con el adulto sin palabras, digamos, esta imitación del diálogo. Y después tenemos entre los 18 y los 24 meses, que es
cuando suele aparecer ya, digamos, el diagnóstico, o la ideal sería que el diagnóstico sea aproximadamente a los 18 meses, el año y medio, que es cuando uno ya empieza a observar todas estas cuestiones que venimos hablando y otras, que se dan cuando a la edad que cualquier niña debería, tiene más contacto social, ¿sí? O porque concurre a una institución o un jardín, o porque ya va a una plaza, o porque ya es la edad en la que empieza a interactuar con otros, y esa interacción se empieza a ver que no se da de la manera esperada, y suele ser ahí donde el diagnóstico aparece, o debería aparecer. Por ejemplo, esto, que no señale para compartir su interés, que no pueda seguir la mirada del adulto, retraso en el lenguaje expresivo y comprensivo, no solamente cuántas palabras dice, sino si yo le doy una orden simple, la puede, tráeme el juguete, llevale esto a tal, digamos, cosas muy sencillas que no aparezcan, sino solamente lo que puede expresar, sino cuánto está comprendiendo de lo que nosotros le decimos. La falta de juego funcional con juguetes, o uso de una forma repetitiva o poco usual. El ejemplo que siempre se da es que en vez de jugar con un autito a que va por una pista o por el suelo, girar las rueditas, ¿sí? Por poner un ejemplo que es el más frecuente. Que no aparezca el juego simbólico, estos juegos de como sí, y la falta de interés en compartir con otros niños, que pueden ser niños que ven ocasionalmente, o los hermanos. Y acá vamos a los cuestionarios, esto que yo les decía, que hay cuestionarios y pruebas de pesquisa, que son muy importantes, que son de acceso gratuito, están digitalizadas, o sea que, por ejemplo, en un control pediátrico, y a través de preguntas que se le hacen a la familia y a los cuidadores, uno podría realizar una primera pesquisa donde se prenden las alarmas, ¿sí? No un diagnóstico de autismo, porque como vimos, el diagnóstico lleva un trabajo mucho más arduo y más específico, pero sí la Academia Americana de Pediatría recomienda que se vigile el desarrollo y se haga pesquisa sistemática para detectar posibles casos de TEA en las consultas pediátricas de los 9, los 18, los 24 y los 30 meses de edad. Y a los 18 y 24 meses que se haga pesquisa sistemática de condición del espectro autista específicamente. Es decir, un niño al año y medio, cuando va al pediatra, debería de tomarse alguna de estas pruebas para descartar la posibilidad de que haya un caso de autismo. Y esto tiene que ver con los números que yo les contaba al principio. Es una prevalencia tan alta en TEA que no es algo que va a pasar de manera súper ocasional. Entonces necesitamos que la pesquisa sea sistemática. Y acá estos instrumentos también podrían ser utilizados, por ejemplo, en todos aquellos lugares a los que los nenes pequeños concurren desde chiquitos. Por ejemplo, el jardín maternal. Digamos, es súper importante recalcar que no va a ser un diagnóstico una docente, ni le va a decir al papá, hice este test tipo revista para ti y me da que tiene autismo, porque también hay que estar como muy atentos al uso que se le da a estos instrumentos, pero sí son de pesquisa y que cualquier familia la puede hacer, digamos, de manera autónoma también, a través de estas webs, y de, por ejemplo, otra asociación que se llama Panacea, que tiene disponibles los instrumentos de manera online y que arrojan el resultado, que ahora les voy a mostrar bien cómo funciona. Estos instrumentos de pesquisa son evaluaciones breves, formales y estandarizadas, que esto es súper importante, que permiten identificar en la población general aquellos que tienen riesgo de presentar determinada dificultad, como en este caso sería el autismo. Suelen ser una serie de preguntas muy sencillas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que se le hacen a los padres o cuidadores. No son pruebas diagnósticas, solo van a identificar a aquellos niños y niñas que necesitan una evaluación más específica. Este es una de las pruebas que se llama MChat y se realiza entre los 16 y los 30 meses, donde las preguntas, van a ser como, por ejemplo, si el niño, su hijo señala con el dedo cuando quiere pedir algo o buscar ayuda, por ejemplo, señala algún alimento o juguete que está fuera de su alcance. ¿Sí o no? Van a ver que siempre se da un ejemplo como bien concreto, y son cuestiones que tal vez, si uno lo observa en un consultorio, intenta, digamos, como replicar estas escenas cotidianas, puede que no sucedan, pero porque el chico no se siente cómodo, porque no es su entorno. En cambio, cuando hacemos estas preguntas a la familia, que tiene un montón de oportunidades de observar esto, va a ser mucho más rica la información. Yo personalmente, cuando les acerco este tipo de evaluaciones o de pesquisas a los papás, les digo, llévensela, léanla y tómense unos días para observarlo, porque a veces uno dice sí, no, y cuando se toma un ratito de tiempo, ve que en realidad cosas que piensa que las hace,
no las hacen, o las hacen de manera muy particular. Entonces también sirve para agudizar la mirada de la familia y estar atento a otros detalles. Estos test, como les decía, pueden ser puntuados en un control pediátrico y usados por cualquier profesional que evalúe el riesgo de autismo. Y reitero, el objetivo es maximizar la sensibilidad, o sea, detectar posibles casos. Y como son pruebas súper sencillas, tienen una alta tasa de falsos positivos. O sea, no todos aquellos niños en los que en esta prueba reciban un riesgo alto de posibilidad de tener un diagnóstico de autismo lo vaya a tener. Pero sí, seguramente haya otros trastornos del desarrollo o retrasos, ¿sí?, más simples, que igual van a necesitar una evaluación más profunda y se va a necesitar detectar cuál es la ayuda que ese niño o niña necesita a partir de esa pesquisa positiva. Esta es otra de las evaluaciones, son todas muy similares. En este caso las respuestas son todavía no, a veces, frecuentemente. Acá tenemos otra también. ¿Le resulta fácil establecer contacto visual con su hijo? Muy fácil, bastante difícil, muy difícil, imposible. Y así con diferentes opciones de respuesta súper... Bueno, este de hecho tiene hasta las imágenes para completar. Entonces, todas estas pruebas son instrumentos que fueron realizados, se utilizan a nivel mundial, y en el caso del M-Chat, que es una de las que yo les mostré antes, tiene baremos argentinos, se probó en la población argentina y está, digamos, pensada específicamente, pero igual las otras también son posibles de utilizar y hay que tener como estar atentos al rango de edad donde pueden ser aplicados, ¿sí? Pero todo lo que sean pesquisas sistemáticas y masivas nos va a dar más oportunidades de observar, digamos, a la infancia en este caso, y de poder ver en concreto cuáles son esos chicos que van a necesitar alguna ayuda en su desarrollo, termine siendo o no un diagnóstico de autismo, ¿sí? Y poder sensibilizar la mirada de docentes, de pediatra, de la familia, en dónde están las dificultades o las cuestiones que no se están dando de la manera que deberían darse o de lo más natural y que van a necesitar determinados apoyos. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Ah, buenísimo. Sí, el contexto de la pandemia es muy complejo. De hecho, por ejemplo, hay mucho menos diagnóstico porque yo les contaba al principio sobre ADOS, ¿sí?, que es como la prueba diagnóstica que está más vigente hoy para el diagnóstico de autismo, que es yo debería jugar con ese niño en el suelo y poder interactuar, y con un barbijo y una máscara, esa interacción con un desconocido, la prueba, por ejemplo, no se puede tomar con protocolo. Entonces, de hecho, yo participé, que terminamos hace muy poquito, hay un instrumento alternativo que se crea en pandemia, o sea que es súper reciente, que se llama BOSA, en donde lo que se propone es una prueba diagnóstica similar a la ADOS, en la que el que interactúa es el padre, madre o el cuidador primario de ese niño, y nosotros lo hacemos o a través de cámara GESEL o a través de video, dándole indicaciones a ese papá, para que pueda, digamos, brindar los estímulos para observar si hay dificultad o no. Pero son todas cuestiones que están súper en estudio. En este caso fue la UCLA, que es una universidad de Estados Unidos, junto a Protectea, que es un programa argentino que trabaja en autismo, convocó profesionales de todo el país y de países limítrofes. Yo participé en uno de los equipos de Mar del Plata, y evaluamos con BOSA chicos que deberían ser evaluados con ADOS. Está súper en estudio, y es complejo que yo reciba a un niño en el consultorio con una máscara y busque contacto visual, digamos. Entonces, o que un chico pueda aprender a hablar mirándome con un barbijo. Por eso, más que nunca, es tan importante el trabajo con la familia, ¿sí? Que igual siempre fue importante, y en mi caso particular mi formación siempre estuvo vinculada a abordajes en donde la familia es centro, digamos, y donde tienen la mayor relevancia, porque lo que nosotros podemos hacer en consultorio va a ser muy artificial y muy acotado, más en este contexto, y necesitamos que en los vínculos primarios y en las oportunidades cotidianas generar un montón de oportunidades de interacción y de apoyo, digamos, para que estos chicos puedan desarrollar estas habilidades que no se desarrollaron solas, digamos. Ahí hay otra pregunta sobre si al llegar a la AUTES las personas con autismo se desarrollan de manera autónoma. Es súper variado esto. Yo conozco personas con autismo que han concurrido a la universidad y que han podido desarrollarse de manera autónoma,
esto que les decía, hay muchas personas con autismo que no recibieron diagnóstico y lo saben ahora, cuando ya habían cumplido, digamos, con las metas esperables socialmente, y hay otras personas que llegan a la adultez o a la juventud con muchos desafíos y con muchas necesidades de apoyo, y ahí tenemos un recontra desafío, que es brindar dispositivos acordes para esas edades, ¿sí? Está buenísimo que los apoyos estén centrados en la primera infancia, porque es ahí donde necesitamos el mayor diagnóstico y la mayor intervención, pero estas personas crecen y van a necesitar apoyos para concurrir a la universidad, los que puedan concurrir, o espacios en las que se trabaje de manera de la inclusión laboral, digamos. ¿Qué pasa cuando termina la escolaridad formal y más tradicional, digamos, ¿no? Ahí Sabrina me pregunta cuáles son las pruebas diagnósticas para adultos. En realidad, por ejemplo, ADOS contempla hasta la adultez, y después se trabaja mucho con pruebas que tienen que ver con evaluar la autonomía, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, la escala Vineland, que tienen que ver más con esta cuestión de identificar qué apoyos necesita la persona. Y hay muy pocas personas especializadas en diagnóstico de adultos también. También porque la prevalencia de autismo fue creciendo de una manera exponencial estos últimos años, y nos hemos ido formando a medida que ellos crecieron también, y ahora hay muchas más personas con autismo que hace unos años, y también está en estudio. Entonces es un desafío y algo que, en lo que estamos muchos intentando formarnos y ver las maneras de acompañar, ¿no?, a esos ex niños que siguen teniendo autismo y que fueron creciendo. Bueno, vamos a ir a algunas conclusiones. Bueno, esto es como mi conclusión personal al respecto, y tiene que ver con que las personas con autismo, y todas las personas en realidad, necesitamos una sociedad que sea atenta y empática, ¿sí? Atenta para lograr la detección temprana, que permita la intervención adecuada y a tiempo, y empática para que acompañe el desarrollo de estas personas y de esas familias, ¿sí? Porque cuando llega un niño con autismo, esa familia se transforma y empiezan a aparecer un montón de desafíos que otras familias no tienen. Y para lograr una verdadera inclusión en todos los ámbitos se necesita esa empatía a nivel social, que incluye a todos los profesionales, incluye al verdulero, al comerciante, a todos aquellos con los que nosotros nos tengamos que vincular en la vida diaria. Yo siempre digo que yo en mi caso personal elegí trabajar con autismo, también me tocó en mi familia y por eso lo elegí después como una profesión, pero los únicos que acá no eligen, digamos, ser parte del autismo son las familias. Entonces ahí están obligados, por decirlo de alguna manera, a capacitarse, a recibir herramientas, a leer libros, y tal vez vos tenías planificada otra vida y otros temas de interés, y eras, no sé, contador, y de repente estás leyendo sobre el desarrollo evolutivo de un niño pequeño. Entonces todas esas familias van a necesitar mucho apoyo y herramientas para acompañar a esa persona que su desarrollo no va a ser tan sencillo y que va a requerir, digamos, extras que en gran parte van a depender de las trabas que pongamos a nivel social. Y esto tiene que ver un poco con el modelo social de la discapacidad, ¿no? Como que la discapacidad no la trae el propio diagnóstico en muchos casos, sino las barreras con las que esa persona se encuentra en su desarrollo, ¿sí? Si en la escuela no se porta mal, tiene que hacer reducción horaria, en vez de buscar cómo ayudarlo a que se porte mejor o a que pueda estar mejor en ese ámbito, o si para ir a sacarse sangre no hay una persona que esté capacitada en acompañar a una persona con autismo que se enfrenta a esa situación, y así en un montón de cuestiones. Cuando aparece un berrinche en la calle y la gente mira mal y es, ay, qué caprichoso, la madre lo deja hacer lo que quiere, todas esas cuestiones que tienen que ver con la empatía, que muchas veces son las que más dificultan, digamos, el día a día, y no tanto el diagnóstico y las dificultades específicas de la persona. Y también va a ser fundamental un tratamiento que sea acorde a las necesidades particulares de cada individuo, ¿sí? Entonces, que sea flexible, por esto que hablábamos del crecimiento también de las personas, y de las diferentes situaciones en las que se puede enfrentar una familia. Entonces, que sea flexible a lo largo del tiempo, y que siempre la familia esté en el centro, ¿sí? Como pieza fundamental y central en la toma de decisiones de qué es lo que considera que su hijo necesita o que esa familia necesita como apoyo, que eso va a depender mucho de cada familia y no del diagnóstico que haya recibido ese niño, y que van a ser fundamentales en la toma de decisiones y en la implementación de estos apoyos, ¿sí? Y acá entra toda esta cuestión de qué tipo de profesionales necesitan, de qué tipo de entorno los acompaña, y volvemos a la empatía.
Hay una frase, no sé si hasta acá si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Nada, bueno. La última frase que yo les quería compartir tiene que ver con dónde para mí tiene que estar puesto el foco cuando se habla de tratamiento y abordaje de personas con autismo. Más allá de los desafíos concretos que tenga, no sé, si aprendió a leer y escribir, si puede, cuánto puede aprender en la escuela, o cuánta autonomía tiene concretamente, es qué entorno tiene y de qué personas recibe apoyo para poder lograr aquellas cosas que necesite lograr, ¿sí? Entonces, hay una frase de William Cogan, que es un profesional que trabajó en el autismo, específicamente en el programa Sunrise, que yo tuve la suerte de formarme con él, y dice que un niño que sabe leer y escribir, pero no mira a los ojos, es probable que tenga muchas dificultades para tener amigos en el futuro. Pero un niño que mira a los ojos, pero no sabe leer ni escribir, tendrá muchas posibilidades en el futuro de tener amigos, y esos amigos podrán enseñarle a leer y escribir. Entonces, más allá de cuánto aprenda, de manera per se, contenidos o habilidades, si el foco lo ponemos en la interacción y en que ese niño sepa que el otro está para él, y que no es tan difícil interactuar, si nosotros le facilitamos ese intercambio, todos los desafíos que tenga o todos los apoyos que necesite, los va a poder ir encontrando, pero va a necesitar eso, un vínculo profundo de amistad, de familia, de lo que sea, de las personas que tenga a su alrededor, de los profesionales que lo acompañan, para tener la seguridad suficiente para enfrentar esos desafíos que tenga. No va a ser fácil, hay un montón de cuestiones súper complejas a afrontar y aprender, pero siempre va a ser más fácil si el foco se puso en enseñarle a interactuar o a demostrarle que no es tan difícil estar con otros, y que vamos a ser lo más amables y empáticos posible. Bueno, esta sería mi conclusión. Y nada, y agradecerles por participar y abrir a preguntas y a los comentarios que quieran hacer. Puedo compartir. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿Alguna? A ver, hay un mensaje. Bueno, todos agradeciendo, felicitando, muchas gracias. Bueno, como les decía, mientras si alguien se le ocurre alguna pregunta, vamos a estar mandándoles algunos links para que puedan ver. Ahí aparecen las preguntas. ¿El mito de las vacunas es totalmente ridículo o tiene alguna validez? Bueno, polémica. Es algo que hay que estudiar, es algo que sí tiene determinadas cuestiones a las que hay que prestar atención. No es mi área específica y voy a evitar dar mi opinión personal o mi experiencia con las personas con las que trabajo, pero sí es muy importante estudiar la inmunidad de las personas con autismo y todo lo que recibe un bebé desde que nace, no solamente las vacunas, y estar muy atentos al perfil individual, ¿sí? Hay muchos casos de niños que han recibido determinadas cuestiones médicas que ha tenido repercusión en su desarrollo, por decirlo ampliamente. También ahí dice que también se habla de la dieta biomédica y los alimentos. Sí, hay una dieta que es reducida o donde se elimina el gluten, la caseína, que es la proteína de la leche, y los azúcares, que se considera que puede ayudar mucho en el desarrollo de las personas con autismo. Comparto totalmente. Conozco la mayoría de las familias que acompaño y que han hecho la dieta han recibido muchas mejorías, no solamente para las personas con autismo, en sí son alimentos que perjudican, digamos, el desarrollo en general de las personas, pero sí específicamente en chicos con autismo se realizan este tipo de dietas y ayudan mucho, sobre todo en la hiperactividad, en los trastornos del sueño. A veces tienen tanta dificultad para expresar determinadas dolencias físicas, que muchas cuestiones que se cree que son problemas de conducta tienen que ver con el dolor de panza, básicamente, y ese dolor de panza puede venir de la cándida, que es provocada por los lácteos, puede venir de la inflamación que produce el gluten,
Entonces sí es un camino a tener en cuenta y a evaluar de manera esto, de vuelta, el perfil individual de cada chico. Pero sí, es uno de los tratamientos que más se utiliza. A ver, ¿qué más? No, ahí estoy, pero... Quisiera saber, hablando de la detección temprana, si hay capacitación a los profesionales para recibir niños de 16 meses, no solo para evaluar, sino para acompañar con los apoyos. Sí, o sea, si vamos a las carreras de base, yo no recibí capacitación, yo soy psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía y profesora de nivel inicial, nunca recibí formación específica en autismo, y sé que en general en las carreras, en la formación de base, si bien cada vez se habla más de autismo, todavía es súper acotado, después depende de la ética profesional individual y de quienes decidan vincularse con este tema de capacitarse más en profundidad. Por ejemplo, a nivel gratuito, la Fundación Brincar brinda un montón de capacitaciones que están buenísimas y que las pueden ver, que están bárbaras. Y sí, este es otro tema importante, los docentes o las docentes que no reciben información específica, sobre todo si no decidieron estudiar un profesorado que no es educación especial, tienen que saber que sí o sí van a tener alumnos con autismo en su vida laboral y que sí o sí tienen que estar abiertos a recibir capacitación. No tienen que tener conocimientos profundos y previos, sino estar muy abiertos a aprender con ese alumno o alumna y a recibir apoyo de los profesionales tratantes, y esos profesionales tienen que saber que parte del equipo va a ser el docente, los preceptores, etc. Porque pasa mucho, a mí me pasa mucho, porque soy psicopedagoga también, de hablar con los docentes y decir, no, pero viste que a nosotros no nos formaron para esto. Bueno, la educación inclusiva es una obligación, digamos, legal, por ponerlo en términos poco amables, en donde si no te formaron te tenés que formar y tenés que buscar las herramientas. Internet es un gran aliado, si bien hay de todo, y eso, buscar a profesionales abiertos a compartir y aprender entre todos. Ahí hay más mensajes. Oferta académica en temas para seguir profundizando. Sí, hay un montón de posibilidades, digamos, de formación paga y gratuita. Esto que les decía de esta fundación está muy buena y nosotros vamos a seguir dando desde la fundación oportunidades de formación más específica. Esta era como una primera charla y después la idea es seguir trabajando para brindar formación más específica a docentes, contención a las familias y lo que vayamos viendo que es necesario. Así que estén atentos a la propuesta. Le voy a mandar un beso a Marta Caruso, que es mi profe de hace muchos años, ahí me manda. Sí, ya sé que compartimos mucho. Una familia, sí, el cannabis también es, sí, hay muchos fundamentos en relación al cannabis y al abordaje del autismo desde el cannabis. La Fundación también participa en eso, y desde la Universidad Nacional de Mar del Plata hay un grupo específico trabajando desde CONICET en esto, y sí, se ven muchos beneficios y se sigue estudiando al respecto. Estoy en quinto de psicopedagogía y el TEA es un tema que se toca muy poco. Sí, es verdad, pero bueno, también tiene que ser una demanda de los estudiantes y pedir formación. Es muy poco y es muy amplia lo que se da y muy poca gente formada específicamente, pero bueno, hay que seguir peleando para que entre cada vez más en los programas de estudios. Bueno, no sé si creo que ahí leí todo, ¿no? Acá me informan que Valeria levantó la mano, no sé dónde está, si querés abrir el micrófono, no hay problema. Hola. Hola. Justo te estaba escribiendo. ¿Cómo trabajas los tiempos de espera en los chicos con autismo cuando tienen que esperar, no sé, para entrar a la terapia, y las ansiedades y todas esas cuestiones? ¿Cómo lo abordás o qué estrategias tenés como para poder orientarme? La ansiedad es un tema súper complejo y amplio, pero en general lo que sí estoy diciendo cuenta, en general, porque hay que ver cada caso en particular, pero es súper importante la anticipación. Evitar, bueno, en pandemia ni hablar, pero evitar, digamos, lo mayor que se pueda los tiempos de espera en las salas de espera justamente,
llegar siempre justo, y obviamente trabajar con profesionales que no hagan esperar a las niñas para entrar a su consultorio, que sean respetuosos de los horarios, pero también se va trabajando a poco y, por ejemplo, a veces hay mucha dificultad en entender el paso del tiempo. O sea, tenés que esperar 10 minutos, y 10 minutos yo no sé si es un año o un instante, entonces poner cosas más reales. Bueno, vamos a hacer esto y después va a pasar tal otra cosa, o cuando sabemos que es algo que no le gusta o no disfrutan, bueno, cuando terminemos esto vamos a ir a merendar, vamos a ver tal cosa, como poner metas concretas y motivantes para reducir la ansiedad que genera el no saber cuánto voy a esperar, o sea, qué va a pasar después. En general se habla de que es necesario comunicarse con palabras concretas y no estar hablándole media hora para decirle algo cortito a un niño. Eso también para mí depende del perfil individual. Hay chicos que con el relato y con ir contando con muchas palabras se calman, otros necesitan pocas, por eso es tan individual, como el uso de pictogramas o de imágenes. Hay mucho mito en relación a eso también. Yo respeto el uso y comparto que muchos chicos se benefician, pero esto de tiene autismo, es un pensador visual y hay que ponerle todo imágenes. Hay muchos chicos que, al contrario, la imagen lo sobrecarga y necesita la palabra o necesita el texto, es súper especialista. Digamos, no especialista, justo leí la otra pregunta. Es súper particular de cada chico, pero la anticipación y evitar las esperas innecesarias es como, digamos, fundamental. Y preguntan si hay algún especialista en nutrición en Mar del Plata. Sí, la dieta biomédica. Hay mucha información en internet y hay profesionales en Mar del Plata de la nutrición que están formados. Ahora se me viene a la cabeza Verónica Jesús, que es una nutricionista, pero cualquier cosa me escribís y te ayudo en eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Macarena, ¿puedo? Podés. Bueno, excelente todo. Yo me animaría a hacer hincapié en el concepto de neurodiversidad, porque yo te escucho y he escuchado a varios profesionales y los que están en neurodesarrollo tienen más interrogantes que todos los familiares de personas que tenemos algún familiar con una condición de la neurodiversidad. Yo trabajo en la difusión del síndrome de Tourette y tienen muchos puntos en común con lo que vos estás planteando. Entonces sería bueno, desde la formación docente, ya que yo no lo pude hacer en su momento, y reparo ese espacio y me hago cargo, de la importancia de, en todos, tanto en las familias como en todos los que estamos en el ámbito de la sociedad, ampliar nuestra mente, y todo lo que vos estás diciendo como condiciones necesarias, como alarmas, tenerlos más allá del diagnóstico. Es un ejercicio extraordinario el que acabas de plantear, y solamente eso se enriquece cuando hay una mente dispuesta. Me parece extraordinario. Esto de lo diferente, ¿no? Y ahí vamos a diversidad de género, diversidad de mente, diversidad en general lo diferente o lo que sale de la norma asusta, y el problema es que hay una norma, no digamos no lo otro, y es mucho más amplio. Antes de que existiera el coronavirus, se hablaba del autismo como con cifras a nivel pandémicas, se decía como la pandemia del autismo. Hay muchas teorías al respecto, algunas más científicas y otras que tienen más que ver con las creencias de cada uno, pero muchas veces se habla de esto de, evidentemente estos niños, niñas, vienen a decirnos paren un poco, o sea, todas estas tablets, todas estas pantallas, toda esta alimentación, todas estas medicaciones, sea vacuna, no sea vacuna, o sea, es súper amplio, no está funcionando. O sea, por algo estamos todos saliendo disparados y con tantas dificultades para sostenerlo. Entonces, por eso es la importancia de un cambio de paradigma, ya sea por un diagnóstico de Tourette, o de autismo, o de cuestiones que no tengan que ver con lo médico, ¿sí? Con la diversidad en general. Y ahí es donde viene el paradigma de la inclusión y de poder ampliar. Y no estamos entrando en detalles de a todos esos niños, niñas que no tienen acceso al sistema de salud, a un diagnóstico, al apoyo necesario de una obra social. Entonces, nada, es súper complejo, pero siempre es como vuelve a ser muy simple, ¿sí? Porque vuelve a ser una cuestión de inclusión.
Ahí Sabri dice, amamos la neurodiversidad. Sabri es la mamá de Nacho, que también tiene autismo y trabaja desde Córdoba por la inclusión, y sí, siempre termina siendo como se reduce a lo mismo, que es algo simple, pero a la vez muy complejo de llevar a cabo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, gracias, Maca. Gracias. No, Me encanta cómo explicás, con la sencillez que lo haces y con la pasión también. Bueno, vos sabés que te conozco desde chiquita, porque ya son muchos años que nos acompañás a todas las familias. Nacho desde el diagnóstico del 2008 y yo a vos te conocí en el 2011, así que ya son muchos años de experiencia que está bueno que la compartas, que se puedan abrir estos espacios, y te agradezco por animarte y te invito a que hagamos algo en Córdoba. Obvio. Viste que a mí no me cuesta nada el tema del viaje. ¿Les parece, los que puedan abrir su cámara y hacemos una foto final de despedida como haríamos en la presencialidad para sentirnos más cerca? Los que puedan, el pijama no importa, es sábado a la mañana. Ahí están apareciendo. ¿Estamos? ¿Qué hago yo? ¿Haces vos o yo? Bueno, a ver. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Acá Guille nos sacó una foto a todos. Bueno, Maca. Sí, Vir. Yo. Nada, también felicitarte, me encantó, y nada, agradecerte porque nos conocemos hace mucho. Sos una gran profesional. Yo soy la mamá de Simón, que tiene 15 años y con autismo, y nada, con Maca presente en la familia desde que Simón tiene 5 años. Así que, como siempre, un placer escucharte, y no me dejo, digamos, y aprender todo el tiempo. Y es de acuerdo todo lo que dijiste, y la flexibilidad y la neurodiversidad es lo más importante para poder abrir cabezas y poder ponerse en el lugar del otro. A veces pedimos flexibilidad a los chicos, y la que mayor tiene dificultades en la flexibilidad somos los adultos, los profesionales y todos los entornos que hacen que estos niños puedan funcionar y poder adaptarse y tener una vida, nada, como ellos quieren, y ser felices. O sea, creo que eso es el tema, un foco central, neurodiversidad y flexibilidad. Te queremos mucho y gracias. Gracias por el apoyo de siempre y tus saberes. Gracias. Ahí preguntaban si había algún material recomendable. Sí, hay un montón, lo mandamos por mail, y si alguien quiere algo más específico, puede pedir mis datos también ahí en el mail de la fundación o por las redes. Si quieren, pongan acá me dice Guille, que va a ser la que se va a comunicar con ustedes, que pongan en el chat su nombre, así ella los busca en el chat y en el mail y les puede pasar más info. Maca, deja tus datos si querés en el chat, así si se quieren comunicar directamente con vos también pueden. Y después también pueden seguir las redes de la fundación, bueno, @F Ciudad Inclusiva, y en Instagram, en Facebook también, como Fundación Ciudad Inclusiva, y que íbamos a estar contándoles también las propuestas que hagamos, y nos pueden proponer también, a ver qué podría sumar. Yo les paso mi mail y mi teléfono. Bueno, nada, yo despedirme agradeciendo también a la Fundación nuevamente por el espacio y por haber elegido esta temática y visibilizarla dentro, sobre todo en la ciudad, que es súper importante, pero es más amplio, hay gente de otros lugares acá, y que sigamos pensando entre todos de qué manera seguir aportando a esto de la neurodiversidad, ¿no? Más allá del autismo en particular o de la capacitación que podamos ir dando. Muchas gracias.
Agus, ¿querés cerrar, decir algo? No, gracias Maca, excelente como siempre, y nuevamente gracias a todas, pues somos todas mujeres, esto es bien para interrogarlo o pensarlo. Pero bueno, gracias a todas por participar y espero que nos encontremos en otra oportunidad con Maca también para seguir pensando, interrogando y generando debate.